Buen día, estimados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la videoconferencia de nuestro curso de química. Hoy desarrollaremos el tema de enlace químico, función óxido e hidróxido, ¿no? Y vamos a empezar con la problematización. Bien, en esta sección vamos a observar algunas imágenes importantes para poder entender cómo se presentan los enlaces en una determinada sustancia, ¿no? Y también vamos a responder algunas preguntas conforme avancemos en el desarrollo de la clase. Vamos a ir entendiendo mucho mejor y daremos respuesta a las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿se crearán enlaces químicos en nuestro organismo? ¿Qué ocurre cuando respiramos monóxido de carbono? De estos 4 ejemplos que mostramos en la PPT, ¿tendrán el mismo tipo de enlace? Y también la pregunta de por qué las estatuas tienden a volverse verdes. Muy bien, esto lo vamos a desarrollar durante la clase teórica. También recogeremos los saberes previos realizando las siguientes preguntas. ¿Qué es un enlace? ¿Qué une a los átomos en los compuestos químicos? ¿Qué tipo de enlace presenta un átomo y una molécula o será lo mismo? ¿Qué gas emanan los autos? ¿Qué elementos están presentes en este gas? ¿Cómo se forman los compuestos químicos? ¿Y cómo se nombran estos compuestos? En esta parte vamos a socializar nuestro logro de la sesión de aprendizaje. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante clasifica los compuestos de acuerdo a su enlace, a su naturaleza metálica, no metálica, formula y nombra correctamente los compuestos químicos inorgánicos de la función óxidos e hidróxidos, haciendo uso de los estados de oxidación y las reglas de las nomenclaturas tradicionales TOC y YUPA, siguiendo un procedimiento lógico coherente en base a las reglas de formación. Vamos a iniciar esta sección definiendo qué es un enlace químico y podemos decir que el enlace vendría a ser la interacción, ¿sí? De las fuerzas de atracción entre dos o más átomos que se unen con el único objetivo de formar moléculas estables, ¿no? Y durante el proceso de formación de enlace se permite la transmisión de electrones entre ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza la formación de estos compuestos químicos? Y como hemos mencionado en la definición, los enlaces resultan por las fuerzas de atracción que interactúan en un campo magnético. Por ejemplo, si yo tuviese un núcleo en un átomo, ¿sí? Este núcleo que tiene carga positiva está ejerciendo fuerza, ¿no?, de atracción con los electrones externos del otro átomo, ¿no? También las fuerzas de repulsión entre los núcleos de ambos átomos, ¿no?, tienen menor fuerza comparándola con las fuerzas de atracción entre el núcleo y electrón mencionado al comienzo, ¿no? Entonces podemos decir, por lo tanto, ¿no?, las fuerzas de atracción siempre van a primar sobre las fuerzas de repulsión, ¿no? Y cuando ocurre el proceso de formación de un enlace químico, los átomos tienden a perder, a ganar o a compartir sus electrones buscando mayor estabilidad, ¿no?, teniendo que alcanzar entonces la configuración electrónica más estable posible. Bien, y aquí vamos a revisar algunos conceptos fundamentales, como el término átomo, ¿no? El átomo vendría a ser, también hemos revisado en el tema anterior, ¿no?, es la mínima expresión de la materia, ¿no?, y está formada por partículas subatómicas como los neutrones, los protones, los electrones, que vimos en la videoconferencia anterior, ¿no? Además, los átomos, como están independientes, están solitarios, no tienen fuerzas de atracción porque, bueno, se encuentran solos, ¿sí? Ahora, cuando se junta con otro átomo, ¿sí?, entonces ahí recién empieza, ¿no?, cuando la cercanía de otro átomo empiezan a activarse estas fuerzas de atracción. Por ejemplo, para la formación de una molécula, ¿no?,
En la formación de una molécula sí podemos mencionar que hay fuerzas de atracción y también las de repulsión, pero como mencionamos también anteriormente, las fuerzas de atracción deben de primar sobre las fuerzas de repulsión, ¿no? Y estas moléculas que se forman están constituidas por dos o más átomos diferentes, ¿no? Estos se encuentran unidos por estas fuerzas mencionadas, fuerzas de atracción o llamados también enlaces, ¿sí? Y el elemento, por ejemplo, en este caso podemos observar en la PPT que es aquella sustancia que está formada por un conjunto de átomos iguales, ¿no? Por ejemplo, un trozo de hierro puro, ¿no? Al verlo al microscopio solo vamos a ver sus átomos de hierro, como se observa aquí en la PPT, ¿no? Vamos a señalar acá, ¿no? Aquí se puede observar a un elemento que tendría un conjunto, ¿sí?, de átomos iguales, un conjunto de átomos iguales, ¿no? Muy bien, pero eso no se ve a simple vista, ¿no? Eso ya se puede observar a través de un microscopio. Muy bien, entonces hemos definido tres conceptos fundamentales: el átomo solitario, el elemento conjunto de átomos iguales y la molécula, ¿no?, que está constituido por dos o más átomos diferentes, ¿no?, unidos, claro, por fuerzas de atracción. Aquí vemos el ácido clorhídrico, que es una molécula diatómica, el agua, que es una molécula triatómica porque tiene tres átomos, ¿no? El ácido clorhídrico tiene dos, por eso es diatómica. Esta es tetraatómica, tiene 4 átomos, ¿sí? Y esta es heptaatómica, tiene 7 átomos. Muy bien, revisemos a los tipos de enlace. Hablemos primero del enlace iónico, ¿no? El enlace iónico se establece por la combinación entre átomos de un metal, ¿sí?, y un no metal. Los átomos del metal van a perder sus electrones formando cation, ¿no?, y los acepta el no metal, ¿no? De esa manera se forma un anión. Los iones con diferentes cargas se atraen eléctricamente, se ordenan y forman una red iónica. Obviamente, estos formados por un catión y un anión que se intercala. Vamos a hablar del enlace covalente. Ahora, el enlace covalente se forma cuando se combinan átomos no metálicos. Ojo, átomos no metálicos. Los compuestos covalentes comparten sus electrones para alcanzar la estabilidad, ¿no? Estos pueden producir cristales de red covalentes, ¿sí?, atómicos y moléculas. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sustancias moleculares, entre ellos tenemos el agua, el gas nitrógeno, y también por aquí los sólidos de red covalente mencionados, como el cuarzo, el diamante, ¿sí? Y finalmente el enlace metálico, que se establece cuando se combinan entre sí átomos metálicos, ¿no? Estos átomos metálicos tienen baja electronegatividad. Los átomos metálicos también pierden algunos electrones formando cationes, ¿no? Y al mismo tiempo se van formando un mar de electrones libres que no pertenecen a ningún átomo en particular, ¿no? Los cationes que se repelen entre sí, pero estos son atraídos por el mar de electrones formando una red metálica. Las sustancias metálicas no forman moléculas, ojo, ¿ya? O también se les puede llamar cristales metálicos, ojo, ¿ya? Pero no forman moléculas. Entonces, este enlace metálico no forma moléculas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cobre, ¿no?, el iridio, cualquier otro elemento metálico, ¿no?, el hierro, etc. Un día, Gilbert Lewis, que fue un físico químico estadounidense graduado de la Universidad de Harvard, a principios del siglo XX, observando la poca reactividad de los gases nobles, porque sabemos que ellos tienen poca reactividad, ¿no?, debido a sus 8 electrones que tienen en su último nivel de energía, sugirió que los átomos, al enlazarse, tienden a adquirir una distribución de electrones de valencia igual a la del gas noble más cercano, naciendo así la regla del octeto. Muy bien, la electronegatividad aquí nos habla acerca de la capacidad o el poder que tiene un átomo para atraer a los electrones hacia sí mismo, ¿no?
La tendencia en electronegatividades va en aumento en cuanto alcanzo o voy avanzando en un periodo, ¿no? Recordemos que el periodo en nuestra tabla son estas horizontales que estoy señalando. Estas horizontales son periodos y las verticales son grupos, ¿no? Estas verticales son grupos. Entonces aquí estamos mostrando en la PPT, estamos mostrando la tabla solamente la familia A, ¿sí? La familia A. Entonces, como mencionaba hace un instante, ¿no? La electronegatividad aumenta, ¿no? Como indica esta tendencia, ¿no? Va en aumento conforme voy avanzando en el periodo, ¿no? Voy avanzando en el periodo, miren, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Entonces, la electronegatividad aumenta en los periodos, ¿no? Y disminuye conforme descienden los grupos, ¿no? O podría decir que aumenta conforme asciendo en los grupos, ¿no? Por ejemplo, a ver, esta electronegatividad, conforme asciendo, o sea, de abajo hacia arriba, conforme asciendo va a ir aumentando, miren, ¿no? Entonces aquí tenemos cesio, rubidio, potasio, sodio y litio. Entonces estoy aumentando o estoy ascendiendo en un grupo. Miren, la electronegatividad va a ir en aumento. 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ¿no? Entonces se cumple esta tendencia también. La electronegatividad aumenta conforme asciendo en un grupo. Entonces ahí tenemos ambas tendencias, ¿no? Que quieren decir que estas convergen en mayor electronegatividad hacia el lado derecho superior, o sea, hacia acá, ¿no? Hacia el lado derecho superior de nuestra tabla periódica, obviamente, teniendo al elemento flúor como el elemento más electronegativo de todos, ¿no? Y al elemento francio como el menos electronegativo en esta esquina. ¿Sí? Entonces no olviden, el elemento más electronegativo en nuestra tabla periódica es el elemento flúor. La valencia está directamente relacionada con el número de electrones que posee un átomo en su último nivel energético, ¿no? Si nos guiamos por la configuración electrónica del elemento sodio, por ejemplo, vamos a observar que en su último nivel de energía hay un electrón, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a señalar. Y la configuración electrónica del sodio. En su último nivel de energía, aquí en nivel 3, estos coeficientes son nivel 3, este es nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? En su último nivel de energía tiene un electrón. Este exponente, por llamarlo así, indica el número de electrones que hay en ese orbital, ¿no? O en ese nivel de energía. Entonces ahí encontramos un electrón, ¿sí? Entonces eso quiere decir que su valencia es 1. ¿Por qué? Porque hay un electrón en su capa externa, o sea, en su último nivel de energía. Y si nos percatamos, todos los elementos que están en el grupo 1A, o sea, todos los que están aquí, en el grupo 1A, todos estos elementos, incluyendo el sodio, ¿no? Tienen el mismo número de valencia, o sea, todos ellos tienen valencia 1. ¿Por qué? Porque tienen esta misma configuración externa. ¿Ya? Esta no, la interna no, digo la externa, o sea, todos van a terminar en S1. Todos los que están aquí. Por lo tanto, podemos concluir en que todos los elementos del grupo 1A tienen una valencia 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y recordemos también que la valencia es un número entero, ¿ya? Y no posee carga, ojo, es la valencia. Ahora, el número de oxidación sí posee carga. Entonces, la valencia está relacionada con el número de electrones que posee un átomo en su último nivel de energía. Por lo tanto, aquí también en el grupo 2, ¿no? La configuración electrónica de todos estos elementos que están en el grupo 2 tendrán aquí una configuración electrónica externa, ¿no? S2. Significa que hay 2 electrones en su último nivel de energía. Es por eso que su valencia para todos los elementos del grupo 2A va a ser 2. ¿Sí? Igual acá 3A porque en su último nivel de energía, el externo va a tener 3 elementos, ¿no? Y así ellos van a tener 5 electrones, perdón, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Los elementos del grupo 8A, que son gases nobles, ellos pues tienen ya el octeto por naturaleza, son elementos bastante estables por tener ya el octeto, excepto el elemento helio, que con 2 electrones pues es un elemento bastante estable, ¿no? Esa es la única excepción, el elemento helio, los gases nobles.
Bien, en esta PT estamos mostrando la silueta de nuestra tabla periódica para poder identificar los diferentes tipos de elementos que posee, ¿no? Entonces vamos a identificar dónde se encuentran los elementos metálicos. Y por aquí observamos que los elementos metálicos se encuentran en esta zona, ¿no? Con el color lila, toda esta zona. ¿Sí? Están los elementos metálicos y además en la parte de abajo aparecen, bueno, no se ve, pero sabemos que aparece una sección donde se encuentran los elementos de transición interna. Son elementos metálicos también. Quiere decir que la gran mayoría de elementos en nuestra tabla periódica son metálicos. También podemos observar aquí, bueno, y mencionar que los metales tienen baja electronegatividad. ¿Sí? O sea, ellos tienden a donar electrones por su baja electronegatividad. También podemos observar el grupo de los elementos no metálicos. ¿Quiénes son? Aquí. Ellos son los no metales, ¿no? Que están delineados de negro. Esta cuña o un triángulo que se está formando aquí sigue teniendo una diagonal del elemento boro que se encuentra en esta esquina, ¿no? Hacia los gases nobles, ¿sí? Aquí formamos como una especie de triángulo, ¿no? Y en esta zona se encuentran los elementos no metálicos. También podemos considerar como un elemento no metálico el elemento hidrógeno, ¿no? Y también en esta zona roja, está delineado de rojo, encontramos a los elementos llamados gases nobles. ¿Sí? Y también, y que no está mencionado, pero estos elementos que están de color celeste, ¿sí? Son elementos llamados metaloides, ¿sí? Los metaloides vendrían a ser aquellos metales o no metales que se encuentran, digamos, en esta frontera, en este límite, ¿sí? Estos elementos metaloides tienen características físicas y químicas de ambos o de ambas clasificaciones, ¿no? En algunas puede primar características no metálicas y en otros elementos pueden primar características metálicas. ¿Ya? Entonces estos elementos se encuentran ubicados en esta frontera, ¿sí? Les vamos a llamar elementos metaloides. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de enlace. Y hace un rato habíamos mencionado que es un enlace químico, ¿verdad? Un enlace que se da entre dos o más elementos que se unen por fuerzas de atracción, ¿no? Ahora, vimos también algunos tipos de enlaces, ¿no? Tenemos el enlace metálico, el enlace iónico, el enlace covalente. Claro que también hay otros tipos de enlace, pero que no los vamos a estudiar en esta sección, ¿no? Estos enlaces son enlaces ya, enlaces de puente de hidrógeno, ¿no? O otros tipos de enlace que de repente más adelante en otro curso podamos mencionar. ¿Listo? O sea, puente de hidrógeno y también algunos que enlaces que se les llama por fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces, esas dos tipos de enlaces mencionados, ¿no? No los vamos a ver en esta sección. Pero es bueno mencionar que también existen esos enlaces. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar y nos vamos a concentrar en los principales que son el metálico, el iónico y el covalente. Habíamos mencionado ya en la diapositiva anterior que el enlace metálico obviamente se va a dar entre dos sustancias metálicas, ¿sí? Y forman obviamente sustancias metálicas, ¿sí? Sustancias metálicas, ¿no? Esto significa que no forman moléculas, lo que están formando son cristales metálicos, ojo, ¿listo? O sustancias metálicas. Muy bien, en el enlace iónico tenemos que se forma por la unión de un metal y un no metal. ¿Sí? Entonces un metal y un no metal, yo ya sé dónde se encuentran los metales y dónde están los no metales en nuestra tabla periódica. Entonces, guiándome de sus ubicaciones en la tabla, puedo saber si se está formando en dichas moléculas algún enlace iónico, ¿no? Identificamos entonces así a sustancias iónicas, o sustancias iónicas. Muy bien. Y aquí tenemos una condición para la formación de estas sustancias iónicas, ¿no? Por ejemplo, dice, la variación de la electronegatividad debe ser mayor que 1,7. Y esta condición debe de
de darse necesariamente, tiene que ser mayor de 1,7, ¿no? Y en las sustancias covalentes tenemos que se forman uniéndose dos sustancias no metálicas. Entonces, no metal más no metal, ¿no? Se van a llevar a cabo los enlaces covalentes, ¿no? Y estos enlaces covalentes sí están formando moléculas y a su vez forman cristales de red covalente, ¿sí? Y obviamente sí forma sustancias llamadas moléculas, ¿sí? Formamos sustancias llamadas moléculas. Y hay una condición que se debe cumplir para este tipo de enlace, ¿no? Que sería que la variación de la electronegatividad se encuentre en el rango de 0 y 1,7. En ese rango deben encontrarse las diferencias de electronegatividades, ¿no? Y aquí debe ser para el enlace iónico mayor la electronegatividad que 1,7. Y ahora, ¿cómo yo hallo estos valores? Estos valores, como dice, diferencia o variación de electronegatividad, voy a restar, ¿no? Voy a restar la electronegatividad del elemento mayor con el elemento menor y ver si es que se encuentran en estos rangos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del enlace covalente, ¿no? Porque el enlace covalente es uno de los enlaces, digamos, que tiene más clasificación. Por ejemplo, los metálicos ahí quedan, ¿no? Los iónicos también ahí quedan. Yo los identifico y ahí ya no tienen clasificación interna. Mientras que el enlace covalente sí la posee clasificación interna. O sea, quiero decir que los enlaces covalentes se clasifican en 3 grupos. Por aquí tenemos de acuerdo al número de enlaces, ¿no? Puede clasificarse como un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple, ¿no? Y estos enlaces se grafican de esta manera, ¿no? Enlace simple, enlace doble y triple, ¿no? Estos guiones, pues, ¿no? Indican la presencia de este tipo de enlace covalente, ¿no? Donde yo veo un enlace triple, un enlace doble o un simple, yo sabré que es un enlace covalente entre dos elementos no metálicos, obvio, ¿no? Si hay 2 elementos no metálicos y en medio, pues, hay un enlace así, como el que vemos aquí, es simple, ¿no? Un solo enlace, este doble y este triple. Muy bien, también tenemos la clasificación del enlace covalente por diferencia de electronegatividades, ¿no? De aquí tenemos doble clasificación, tenemos las sustancias apolares y las sustancias polares. En las sustancias apolares, las podemos medir por la variación de la electronegatividad, ¿sí? Los átomos deben de ser iguales. Esa es la forma cualitativa, porque en la cuantitativa yo me guío pues por los números, ¿cierto? Entonces hay 2 formas de identificar las sustancias o moléculas con enlaces apolares, ¿no? Covalentes apolares. De forma cualitativa vemos que los átomos son iguales, ¿sí? Por ejemplo aquí hay 2 hidrógenos, son iguales, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, o cloro, cloro, ¿no? Para cloro 2. Entonces, en estos casos, cuando yo veo átomos iguales, ya puedo decir que el enlace covalente es apolar. Obviamente, debe de cumplir con que se estén formando entre elementos no metálicos, ¿ya? Entonces, por aquí yo le voy a anotar elementos no metálicos. Necesariamente, esta es una condición, ¿ya? No metálicos es una condición. Ahora, cuando es una sustancia polar, ¿no? Cuando es polar, y por aquí vemos la parte cualitativa, ¿no? Los átomos deben de ser diferentes, ¿no? Esta es la parte cualitativa. Yo lo veo, por ejemplo, aquí el agua tiene átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, ¿no? El dióxido de carbono tiene átomo de carbono y átomo de oxígeno. Entonces, esos átomos son diferentes. Entonces, de acuerdo a esa diferencia, yo puedo saber que son sustancias apolares. Ahora, yo como me doy cuenta en ambos casos, tanto las apolares como las polares, de forma cuantitativa, ¿no? O sea, arrojándome un número, calculándolo, ¿no? En el primer caso, para los apolares, cuando la electronegatividad es 0, ¿no? Y en algunos casos, algunas excepciones, cuando la electronegatividad es menor que 0,4, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mencionamos que la electronegatividad del hidrógeno, ¿no? Al ser la misma en los 2 átomos, pues al restarse, ¿no? Por cierto, la electronegatividad
del elemento hidrógeno es 2,2 me parece, ¿no? 2,2. Ok, esa es la electronegatividad. Ok, la electronegatividad es 2,2. Entonces, si yo dijese 2,2 en un átomo de hidrógeno y 2,2 en el otro, lo resto, entonces me va a dar 0, ¿no? Entonces tendría que se cumple que la electronegatividad tiende a 0, ¿sí? O en algunos casos, ¿no?, donde la electronegatividad es menor que 0,4. ¿Ya? Pero esto es en algunos casos, haciendo algunas excepciones, pero en la mayoría la electronegatividad me va a dar 0, ¿no? Y en las polares cuantitativamente lo enfoco cuando la electronegatividad es mayor que 0 y se encuentra en este rango como vimos en la diapositiva anterior. Entonces la variación de la electronegatividad está en el rango de 0 a 1,7. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del agua, ¿no?, yo tengo el oxígeno. ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? Es 3,5, ¿no? 3,5 lo resto con la del hidrógeno, ¿no? Entonces tendría 3,5 menos 2,2 y esto me va a dar 1,3. ¿Está en el rango entre 0 y 1,7? Claro que sí. Está en el rango 1,3, ¿cierto? Lo mismo puedo analizar con la molécula de dióxido de carbono, ¿no? Un enlace entre oxígeno y carbono. Entonces, el carbono tiene electronegatividad de 2,6 y el oxígeno 3,5. Entonces, si yo resto 3,5 menos el carbono que tiene electronegatividad 2,6, esto me va a dar 0,9, ¿no? ¿Está en el rango? Sí, está en el rango, ¿no? La electronegatividad 0,9 está en este rango. Por lo tanto, son sustancias o son moléculas, sí, que tienen un enlace covalente polar, ¿no? Polar. Muy bien, y finalmente tenemos la clasificación de este enlace covalente por el número de electrones que cede, ¿ya? El número de electrones que cede, tenemos dos clasificaciones a su vez, ¿no? Los enlaces covalentes normales, ¿no?, y coordinado activo. Entonces, dentro de los covalentes normales, vemos que los átomos están cediendo un electrón. Esto es lo normal que debe de ocurrir. Cada átomo debe de aportar un electrón para que se pueda compartir con otro átomo, ¿no? El otro átomo también tiene que ceder un electrón. Y eso es lo normal que ocurre en la formación de los enlaces covalentes, ¿no? Cada átomo cede un electrón. Ahora, cuando es coordinado activo, ocurre una excepción, ¿no? Por ejemplo, un átomo cede 2 electrones. Esto no es común, ¿no? Lo común es ceder un electrón. Pero hay casos en que el enlace coordinado activo, ¿no?, se forma con 2 electrones que parten de un átomo, por lo general de un átomo central, ¿no? De un átomo que se encuentra por lo general en el grupo 5 o 6, ¿no? Más o menos por ahí, a partir de 5 o 6, ya podemos sospechar, ¿no?, de alguno de esos elementos que están en el grupo 5 o 6, o de 5 en adelante, como átomos centrales, ¿no?, de la familia A me refiero, ¿no?, de la familia 5A, ¿no? Hacia adelante ya podemos sospechar de que alguno de ellos pueda ser coordinado activo, ¿ya? Entonces, esto ocurre cuando ceden 2 electrones. No es común, pero ocurre, ¿no? Ocurre, y eso sería un enlace coordinado o dativo. Vamos a ver algunos ejercicios a continuación. Muy bien, y aquí tenemos el enlace covalente apolar y vamos a revisar las puntuaciones de Lewis. Recuerden que Lewis propuso la regla del octeto, indicando que cada elemento debe de cumplir 8 electrones para poder compartirlo, ¿no?, con otro elemento, ¿no? Entonces forman 8 electrones entre los dos, ¿no?, para que este compuesto alcance una estabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir repartiendo aquí los electrones. Como pueden ver, esta molécula es la molécula de cloro, ¿sí?, la molécula de cloro 2, ¿sí? Entonces por aquí estamos observando,
¿sí? 2 cloros, los cuales, si vemos su valencia en la tabla periódica, está en el grupo 7 el cloro, ¿verdad? Entonces, al estar en el grupo 7, le voy a dar una valencia 7 al cloro. Entonces, le voy a repartir, eso significa que el cloro en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Entonces, le voy a repartir estos 7 electrones a cada cloro. Y como vemos aquí, 7 electrones a su alrededor, y para este otro cloro también 7 electrones a su alrededor, ¿no? Entre ellos tienen coincidente estas dos que están cercanas, ¿sí? Estos dos electrones se van a traer, ¿sí? Aquí igual de núcleo hacia electrones, de núcleo hacia electrones, las fuerzas de atracción pues se van a dar entre ambos átomos y van a formar un enlace central, un enlace simple. Entonces yo podría decir que este es un enlace covalente porque tiene dos elementos no metálicos, que es lo primero que tengo que ver para identificar qué tipo de enlace tiene, ¿no? Son iguales, son no metales, son enlaces covalentes, un enlace simple entre los dos no metales, entonces es un covalente simple. También son iguales, es un covalente apolar, ¿sí? Por ser dos moléculas iguales. Si analizamos sus electronegatividades, en este caso el elemento cloro tiene electronegatividad 3,16. Entonces, si este cloro tiene 3,16 y este también, si lo resto me va a dar 0. Entonces, es un enlace covalente apolar, ¿no? Y si verificamos si es que es normal o dativo, observamos que lo normal es que cada átomo, cada uno de ellos, cada uno de los cloros, se da un electrón para poder compartir. Entonces aquí vemos, miren que este cloro dio este electrón, ¿no? Y este otro cloro dio este electrón. Entonces cada uno de estos átomos se dio un electrón, o sea, este enlace también es normal, ¿ya? No es un enlace dativo, porque cada átomo está aportando su electrón, ¿no? Para compartir. Ahora, este par de electrones es compartido, le pertenece tanto al cloro de la izquierda como al cloro de la derecha, ¿sí? Y ahí se forma el octeto. Contamos, por ejemplo, aquí este cloro de la izquierda tiene 2, 4, 6, 8, ¿no? Y el cloro de la derecha también 2, 4, 6, 8 electrones. Ambos completaron el octeto, ¿no? Y se convirtió en una molécula estable. Muy bien, vamos a ver el caso del oxígeno. Y aquí también tenemos, ¿no? La valencia para el oxígeno. Como acá hay dos oxígenos, reparto 2. O sea, acá un oxígeno a la izquierda y otro oxígeno a la derecha. La valencia del oxígeno es 6 porque se encuentra en el grupo 6 el oxígeno, ¿no? 6A. Entonces su valencia es 6, ¿no? Entonces le voy a repartir 6 electrones a cada oxígeno. Miren, acá hay 2, 4, 6. Y acá también 4 y 6. Muy bien, ahí vemos los electrones repartidos para los oxígenos. Entonces, este electrón con este otro electrón se atraen, ¿no? Ahí van a estar cercanos, entre ellos dos van a formar un enlace, ¿no? Y entre ellos dos también otro. Entonces, estos se van a juntar acá al medio y van a formar, ¿sí? Un enlace doble. Entonces, aquí podemos observar que hay un enlace y acá hay otro, es un enlace doble entre dos oxígenos, ¿sí? De tal manera que se está formando un enlace doble, miren aquí, ¿no? Ahora, si contamos el octeto, recuerden que el enlace entre átomo y átomo, estos de acá, estos enlaces entre átomo y átomo, son enlaces compartidos. O sea, quiere decir que estos 4 electrones le pertenecen al oxígeno de la derecha como también al oxígeno de la izquierda. Mientras que estos electrones que están a su alrededor, solamente estos 4 le pertenecen a este oxígeno de la izquierda, mientras que estos 4 electrones le pertenecen al oxígeno de la derecha, ¿ya? Ahí ellos, los que están alrededor, no son compartidos, los compartidos son ellos. Entonces, cuando yo cuento, hago la contabilidad, solo cuento los compartidos para ambos, ¿no? Por ejemplo, este oxígeno, como ya tiene aquí 4 electrones compartidos, le pertenecen a este oxígeno. Entonces ya cuento que acá hay 4. Más 2 son 8, ¿no? Igual para este oxígeno, acá hay 4. Estos 4 también le pertenecen a este oxígeno. 4 más 2, 6, más 2, 8. El octeto está completo, ¿no? Y podemos clasificarlo como un enlace covalente. ¿Por qué? Porque los dos oxígenos son no metales, ¿no? De acuerdo al número de enlace, es un enlace covalente doble, ¿sí? Como la molécula tiene dos elementos iguales, son apolares, su electronegatividad tiende a 0, ¿no? Este es 3,5 menos 3,5, pues me va a dar 0. Son
por diferencia de electronegatividad es una molécula apolar, ¿no? Y de acuerdo al número de electrones que cede, podemos observar, ¿no? Aquí cada oxígeno ha aportado su par de electrones. Por ejemplo, el oxígeno de la izquierda aportó aquí dos electrones y el oxígeno de la derecha también 2 electrones. De esta manera, cada uno ha cedido en partes iguales, o sea, 2, 2, ¿no? Puede haber cedido también 1, 1 o 3, 3. Pero en este caso se dio 2, 2, o sea, partes iguales, ¿ya? Entonces, si ha cedido 2, 2 cada uno, o sea, es como que cada uno aportó en forma igual. Esto es un enlace covalente normal, ¿ya? ¿Cuándo es dativo? Cuando uno entrega 2 electrones y el otro no aporta nada. Ahí es dativo, ¿no? Pero en cambio aquí sí, ambos están aportando su par de electrones, ¿no? Entonces, ¿cuándo es dativo? Cuando solamente un átomo enlaza a otro, ¿no? Con sus 2 electrones y el otro no aporta nada, simplemente se deja atrapar, ¿no? Se deja enlazar. Muy bien. Entonces ya tenemos la clasificación del enlace covalente en este caso y en este otro caso del nitrógeno gaseoso, ¿no? Aquí tenemos 2 nitrógenos, los repartimos frente a frente, preguntamos cuánto es la valencia, porque la valencia está relacionada con el número de electrones que tiene para enlazar, ¿no? Entonces, la valencia de nitrógeno, al encontrarse el nitrógeno en el grupo 5, entonces le voy a repartir 5 electrones, ¿verdad? Cada átomo debe tener 5 electrones, se los reparto a su alrededor. Ahí están los 5 electrones para el nitrógeno de la izquierda y 5 electrones para el nitrógeno de la derecha. Entonces, entre ellos vamos a observar estos 3 electrones, ¿no? Y estos 3 que están solos, los podemos unir en triple enlace, ¿no? Entonces, este 1, 2, 3 y este también 1, 2 y 3 los unimos en triple enlace, como vemos por aquí, ¿no? Aquí llegan ya los 3 enlaces, ¿no? Y 2 electrones libres para este nitrógeno de la derecha, perdón, de la izquierda, y 2 electrones libres para el de la derecha. Si contamos, ellos son los compartidos, tendríamos 1, 2, 3 compartidos y 2 laterales, ¿no? Que le pertenecen solamente a este nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo cuento, comparte 6 más 2 son 8 para este nitrógeno de la izquierda. Y para el nitrógeno de la derecha también, miren, acá tiene 6 electrones que comparte con este otro nitrógeno, pero le pertenecen también al nitrógeno de la derecha. Entonces, hasta ahí tenemos 6 más 2, que le pertenecen solo a él, son 8. Entonces ahí está el triple enlace entre los 2 átomos de nitrógeno. Así que si lo clasificamos, también lo estaremos haciendo bajo el enlace covalente. ¿Y cómo sabe que es covalente? Enlace covalente. ¿Por qué? Porque se da entre 2 no metales, ¿ya? Covalente. En este caso, todos son covalentes. Este simple es apolar, dijimos, ¿sí? Apolar, y también es normal. En este otro caso dijimos que era doble, apolar por ser iguales, ¿sí? Y también normal. Y en este caso sería triple, apolar porque son iguales y normal. ¿Por qué es normal? Porque cada átomo, miren aquí, este átomo de nitrógeno está cediendo 3 electrones, ¿no? Y este otro átomo también está cediendo 3 electrones. Entonces, cada átomo está que cede en partes iguales para que se forme el enlace. Entonces, aquí se va a formar, miren, el enlace entre ellos. 1, 2 y 3. Ahí está, ¿no? Entonces, este es un enlace normal, ¿ya? Un enlace normal. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, la clasificación. Los 3 son enlaces covalentes. Muy bien. Pasamos a revisar el siguiente. Y aquí vamos a entrar ya a los desafíos y vamos a dibujar estructuras de Lewis para los siguientes compuestos, ¿no? Y vamos a hacerlo por la puntuación, ¿sí? Para iniciar. Y ojalá nos alcance el tiempo en clase para explicarles el método matemático, ¿no? Ahora, vamos a ir graficando, ¿no? Esta molécula. Primeramente indicarles que
cuando vamos a dibujar a la molécula con sus enlaces, ¿no? Y luego vamos a clasificar a los enlaces. Primero lo que tenemos que hacer es identificar si es que la molécula tiene átomo central, ¿no? En este caso sí tiene un átomo central, que sería el azufre, ¿no? Ahora, ¿yo cómo lo identifico? Bueno, lo identifico porque se encuentra solitario, ¿no? Esta es una forma común o clásica de identificar a un átomo central, ¿no? En este caso el azufre, ¿no? El azufre se encuentra solito, hay 3 átomos de oxígeno, por lo tanto mi átomo central sería el azufre. Entonces yo voy a dibujar el azufre como átomo central y le voy a repartir 3 oxígenos, ¿no? Ahora, la regla también me indica, ¿no?, que el elemento menos electronegativo es el átomo central, excepto el elemento hidrógeno, ¿no? El hidrógeno nunca puede ser átomo central, excepto cuando pues es el gas hidrógeno, ¿no? Ahí sí tenemos, bueno, como átomo central no, sino que los dos están frente a frente, ¿no? Los dos hidrógenos, ¿no? Pero átomo central el hidrógeno no puede ser, ¿no? Entonces aquí el azufre sería nuestro átomo central, yo voy a dibujarlo, ¿no?, por aquí, nuestro átomo central, azufre, y le voy a repartir 3 oxígenos a su alrededor de forma simétrica, ¿listo? Ahí tenemos 3 azufres. Ahora yo le voy a repartir los electrones. Por ejemplo, el elemento azufre, ¿cuántos electrones tiene? Pues depende de su valencia, ¿no? Vamos a buscar la valencia, en este caso, para el elemento azufre. Como podemos observar aquí, el elemento azufre se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto, azufre tiene valencia 6. Entonces le voy a repartir sus 6 electrones, miren. Aquí voy a colocar, ¿no? 1, 2, bueno, voy a colocarlo de tal manera que puedan formar enlace con los oxígenos. Entonces este sería aquí 2, ¿no? Este sería 3, ¿no? Hasta ahí ya tengo claro que está formando enlaces con esos, con esos átomos, ¿no? 3. Con este, por ejemplo, va a formar, porque son 6, ¿no? 4, ¿sí? Estoy considerando que forme aquí, vamos a señalar con el puntero láser, estoy señalando aquí que va a formar un doble enlace con el oxígeno. Miren, ya voy 4. Entonces, miren, el azufre, por ser un elemento que se encuentra en el grupo 6, es sospechoso de ser un dativo, ¿no? Y efectivamente, le están sobrando electrones, ¿no? Entonces, hay 3 para repartir y ya estoy formando un doble enlace, ¿no? Acá ustedes quieren que pueda formar dobles enlaces. Bueno, claro, lo podría formar, ¿no? Pero al formarlo, ellos también aportarían sus 2 enlaces y ya no formaríamos, digamos, el octeto, ¿no? Ya no podría alcanzar el octeto, se va a pasar a 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo convierto en dativo. Pero igual lo voy a señalar, ¿ya? Vamos a señalarlo con color azul. O mejor con color celeste, un color celeste. Para este oxígeno, por ejemplo, que también está en el grupo 6, por lo tanto, su valencia sería 6, ¿no? Y tendría 6 electrones que repartirle. Entonces, miren, yo le reparto 6 a este, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, le reparto aquí que se haga doble enlace. 5, 6. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que este azufre también le reparta aquí un doble enlace. Vamos a ver, ejemplo, mejor lo voy a hacer con color negro este de acá. Ahí está. A ver, ¿cuántos formaría ahí? Vamos a ver, vamos contando, miren. Entonces, si esto se hace un doble enlace y acá también hay un doble enlace y acá también hay un doble enlace, entonces esto quedaría, miren, 4, ¿sí? Aquí quedaría, acá hay 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Entonces, si este también ya cumple el octeto, ahora si este también, ¿no?, va a cumplir el octeto, ¿no? Pero yo me estoy dando cuenta que ya me estoy pasando, porque miren el átomo central, ¿no? El átomo central ya se pasó de 8, miren, vamos a hacerle sus electrones a este oxígeno, miren, si este es doble también, no 2, ¿no? 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, aquí ya está formando un enlace doble. Acá también está formando otro enlace doble. Y si aquí también va a formar otro enlace doble, ejemplo, si contamos,
Observen, vamos a contar. Sí, yo puedo hacer eso también, pero miren, eso se me puede ocurrir hacer. Pero me voy a dar cuenta que estoy mal porque el átomo central, miren, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces un átomo central no puede tener 12 enlaces, porque estos son compartidos átomo a átomo, ¿no? Entonces, como no pueden compartir átomo a átomo 12 electrones a lo mucho, este puede tener 8. Entonces, este doble enlace no va a formar, bueno, este lo voy a dejar, porque está hacia arriba, ¿ya? Porque quiero ser simétrica. Luego les explico qué es la simetría, pero quiero indicarles aquí que este par de electrones no es doble. Mejor que este par de electrones sea dativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es doble, pues y acá también sería doble y cumplen los 6 electrones para el azufre, pero 6 por 2, 12, entonces tendría 12 pares de electrones, porque estos son compartidos, o sea, le pertenecen al oxígeno estos 4, así como también le pertenecen al azufre. Entonces ahí va a haber un desequilibrio, un desbalance. Entonces estos 2 electrones que acabo de hacerlo así al azar, no me conviene porque mi átomo central se va a exceder en electrones. Entonces el átomo central también tiene que tener 8. Entonces, ¿qué hago con este par de electrones y con este par? Pues los hago dativos, no me queda otro camino. Ya, pues si no puede ser doble, ahora los hago dativos. Vamos a ver, voy a borrar esto de acá porque estaba mal. Este también lo puse por si acaso, ¿no? Este les dije hacemos lo mismo que en el costado del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿qué tal si este como doble enlace no resultó, ¿no? Como doble enlace no resultó, ahora lo vamos a convertir en dativo. Pero para eso voy a tener que hacer espacio porque el dativo va a enlazar, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, este es un dativo y el dativo se representa con una flechita, ¿sí? Este es un enlace dativo. Igual va a ser para allá. ¿Qué significa dativo? Pues que aquí hay 2 electrones. ¿Dónde están que no los veo? Ah, ahorita este es 1 y este es 2. Ahí están. Acá también, acá hay 1 y acá hay otro 2. Ahí están. Solo que no se ven. Se asume que están en las flechitas, ¿no? Así se representan con flechas los enlaces dativos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a repartir los 6 electrones para el oxígeno del lado izquierdo. Entonces, aquí tengo 2, 4, 5, 6, ¿no? Para el oxígeno de la derecha, vamos a repartirle 6 también. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y el oxígeno de arriba sí le hemos repartido sus 6 electrones al comienzo nada más, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, sí, miren chicos, si contamos el octeto para el átomo central, estos son compartidos, entonces son 4 electrones que le pertenecen al azufre, como también estos 4 electrones le pertenecen al oxígeno. Entonces, aquí yo tengo que el azufre se está extendiendo hacia el oxígeno, ¿sí? Formando aquí un enlace dativo, ¿no? Entonces contamos 4, 6 y 2 más 8. Entonces ahí está el octeto para el azufre. Mientras que el oxígeno, los 3 oxígenos también tienen octeto, miren, 1, 2, 3, 4 por 2, 8. Y acá también 2, 4, 6, 8. Y este de acá tiene ya 4, 6, 8. Completo entonces nuestros octetos. Ahora, octeto para todos, ¿no? Para átomo central y también para los átomos laterales, ¿no? Ahora sí, identificamos la parte de los enlaces, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo esto, enlace azufre-oxígeno, y en este caso también es azufre-oxígeno, y en este caso también es azufre-oxígeno. Los 3 enlaces son azufre-oxígeno, son 2 no metales, entonces el enlace es covalente. ¿No? Es el enlace covalente. Ahora, es doble, basta que yo tenga aquí, vamos a señalar, basta que yo tenga aquí un enlace doble, ¿sí? Ahí tenga, para que yo pueda decir que ese es un enlace doble, basta que haya uno nada más, ¿no? Entonces covalente es doble, ¿sí? Y también viene ahí la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Observemos la diferencia de electronegatividades entre la sustancia, entre el átomo de azufre y oxígeno, ¿no? El azufre, son diferentes, van a tener diferentes electronegatividades, entonces sería polar.
¿no? Pero si quiero ser precisa, bueno, pues sacamos la electronegatividad del azufre, que sería 2,6, ¿no? Y del oxígeno, que es 3,5, o sea que si yo resto, ¿no? 3,5 menos 2,6, a ver, esto me va a dar 0,9, entonces sí es un enlace polar. Le voy a poner aquí enlace doble y también es un enlace polar. Y finalmente es un enlace dativo porque estoy identificando, vamos a ponerle aquí, estoy identificando, miren, este enlace dativo. ¿Ya? Acabo de remarcar, ahí son enlaces dativos. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí entonces dativo. Ya está. Entonces ya puedo clasificar, ¿no? De acuerdo a la teoría que acabamos de revisar en las diapositivas anteriores, ¿no? Muy bien, chicos, y así como estos desafíos vamos a encontrar algunos más ya en la sección de los ejercicios. Muy bien, hemos llegado aquí a las funciones químicas y vamos a estudiar a la función óxido y luego veremos a la función hidróxido. Muy bien, y en este tema de funciones siempre es bueno remarcar la diferencia entre dos términos claves como es la valencia química y el número de oxidación. Si bien es cierto, la valencia química ya la hemos definido en la diapositiva anterior, brevemente la voy a mencionar. La valencia química está relacionado con el número de electrones que tiene un átomo en su último nivel de energía, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos explicado, como les indico, ¿no? La valencia vendría a ser un número entero, ¿sí? Que no tiene símbolo, o sea, no tiene signo positivo o negativo, simplemente indica cuántos electrones hay en el nivel de energía, nada más, ¿no? Ahora, nosotros ya hemos hablado acerca de este punto, ¿no? Y eso depende, pues, de los electrones. Entonces, todos los elementos que están en el grupo 1A, todos estos elementos tienen un electrón, ¿sí? Un electrón en su último nivel de energía, por lo tanto, su valencia es 1. ¿No? Igual de ellos, no tienen 2 electrones en su último nivel, por lo tanto, su valencia es 2. Y así, ¿no? Hasta llegar a los gases nobles con valencia 8. ¿Listo? Número entero sin símbolo positivo y negativo. Ahora veamos qué es un número de oxidación. Muy bien, ahora el estado de oxidación, o llamado también número de oxidación, lo podemos encontrar con una carga expuesta, o sea, tiene un símbolo, o sea, es un número y además tiene un símbolo, o es positivo o es negativo. Ahora, si yo veo el símbolo positivo, diré que es un catión, y si veo un símbolo negativo, diré que es un anión, ¿sí? Y esta vendría a ser representado por 1, porque saben que el número 1 es tácito y no se ve, entonces aquí sería 1 negativo su estado de oxidación, ¿sí? Y aquí 1 positivo el estado de oxidación para sodio, ¿no? Entonces, el estado de oxidación siempre va a mostrar el símbolo o el signo positivo o negativo, ¿no? Catión y anión. ¿Listo? En este caso es 1 cada uno de estos estados de oxidación. También puede ser que sea 2, 3, 4, etcétera, ¿no? O en negativo también, pero eso pues va a depender, ¿no? De cuántos electrones se le esté agregando, se le esté quitando a dichos átomos. Recordemos que en el tema del átomo también habíamos definido cómo se forman los iones, ¿no? A partir de un átomo neutro, ¿no? Que sufre ganancia o pérdida de electrones, entonces se forman estos iones, ¿no? Y esto sería su número de oxidación. Muy bien. Entonces, el número de oxidación sí tiene símbolo, ¿ya? Positivo o negativo. Muy bien, y aquí podemos apreciar los estados de oxidación de los elementos metálicos. Como se les ha alcanzado ahí en el aula virtual, este material complementario, ¿no? Donde se encuentra un pequeño compendio de los elementos más resaltantes de nuestra tabla periódica con sus respectivos estados de oxidación. Aquí dice estado de oxidación de los elementos metálicos. Entonces todos ellos son metales y una regla dice que todos los elementos metales tienen
cargas o tienen estados de oxidaciones positivos, ¿no? Positivos, como vemos todos ellos tienen estados de oxidación positivo. ¿Listo? Pasamos a ver a los no metálicos. Tenemos los elementos no metálicos y aquí podemos observar que los elementos no metálicos también tienen cargas positivas, pero también tiene una en negativo, esta que está de rojo, ¿no? Entonces hay de positivos, ¿sí? Y una en negativo para cada elemento, como vemos acá. El hidrógeno también tiene aquí, miren, el positivo y el negativo, ¿no? El boro y todos los elementos, miren, al menos tienen una en negativa, ¿no? Excepto el elemento flúor, ¿sí? Que solamente tiene una carga en negativo. ¿Ya? Por eso es el elemento, el flúor, más electronegativo de nuestra tabla periódica. Y por aquí podemos observar, ¿no? También las cargas positivas. Por ejemplo, este elemento nitrógeno tiene varios estados de oxidación y a ellos les llamo polivalentes, ¿no? Y por lo general cuando hay un elemento polivalente se les considera como elementos anfóteros, ¿no? Y aquí podemos ver en esta parte a los elementos que tienen dualidad del comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso, los anfóteros tienen esta dualidad de comportamiento, ¿no? Quiere decir que los elementos anfóteros, entre ellos está el elemento nitrógeno, cromo, manganeso y vanadio, que aparecen también en la anterior diapositiva, donde aparecen el compendio de los números de oxidación de los elementos metálicos. Entonces, aquí podemos observar que ellos tienen varios estados de oxidación y los vamos a dividir en dos. El término anfótero significa que puede formar de ambas clasificaciones. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar las funciones, hablamos de los óxidos, de la función óxido, ¿no? Y en esta función podemos darnos cuenta que su clasificación interna es de acuerdo a la acidez a la basicidad o a la formación, a la capacidad de formación de ácido que puede tener un óxido, ¿no? Entonces ahí podemos clasificar a estos óxidos como óxidos básicos o anhídridos, ¿no? O llamados también óxidos ácidos, ¿no? Entonces los elementos anfóteros tienen la capacidad de formar de ambas sustancias cuando la regla no lo establece así, ¿no? La regla dice que todos los metales formarán óxidos básicos, estamos aquí, todos los metales forman óxido básico. Y los no metales que están aquí, estos elementos no metálicos, formarán anhídridos o llamados óxidos ácidos, acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con los elementos anfóteros, ¿no? Si la regla es, si es metal, óxido básico, y si es no metal, óxido ácido, ¿qué pasa con los anfóteros? Los anfóteros pueden formar de ambos, ¿no? Son los únicos elementos que pueden formar de óxido básico y óxido ácido. Entonces, dependiendo, pues, los estados de oxidación con los que se está trabajando, estos elementos con los que están trabajando, para poder clasificarlo, ¿no? Como un óxido básico o un óxido ácido. Muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces, a ver los grupos funcionales. Y aquí los grupos funcionales están determinados por átomo o conjunto de átomos que poseen propiedades similares, ¿no? Y bueno, eso constituye una función química. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la condición necesaria para yo decir que estoy frente a una molécula hidruro? Por ejemplo, puedo decir, si es que observo que su grupo funcional, ¿no? Tiene carga, es el hidrógeno obviamente, con su carga negativa, o su estado de oxidación negativo. Entonces, en este caso yo voy a decir que estoy frente a un hidruro, ¿no? Entonces, este es el grupo funcional y esto se tiene que repetir en todas las sustancias hidruros, ¿no? Igual en los óxidos, su grupo funcional es el oxígeno 2 negativo y esta sustancia tiene que estar, o este grupo funcional debe de estar en todos los compuestos óxidos, ¿no? Los hidróxidos también tienen el OH, ¿no? Aquí sí hay un conjunto, o sea, son dos elementos, el hidrógeno, óxido, el oxígeno, ahí está hidróxido con su carga negativa. Y dentro de los ácidos, pues el hidrógeno con su carga positiva. Estos son los grupos funcionales que se repiten en la formulación de todo compuesto óxido, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, ¿no? O respectivamente con estas funciones. Como vemos aquí en los ejemplos, todos los óxidos pues tienen el oxígeno, miren, ¿no? Y el oxígeno, 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 oxígeno,
¿no? Y los hidróxidos también, OH, OH. Y todos los hidróxidos deben de tener el OH, que es su grupo funcional, porque a partir de este grupo funcional, OH, pues se van a formar estos compuestos. ¿Ok? Muy bien, ahora sí entramos ya a la función óxido. De aquí vamos a ver la primera clasificación, que son los óxidos básicos, ¿sí? Que se forman a partir de un metal más un oxígeno, que es el grupo funcional, el oxígeno. Ojo, aquí está el grupo funcional. Miren el oxígeno 2 negativo que mencioné hace un instante, ¿no? Entonces, aquí trabaja con su carga o su estado de oxidación 2 negativo, y el metal, en este caso, que es el aluminio, trabaja con su estado de oxidación 3 positivo. Entonces, entre ellos va a haber un cruce de cargas para poder obtener aquí nuestro óxido básico, ¿no? El método que voy a utilizar es el método del ASPA, ¿no? En el cual el estado de oxidación 3 de aluminio baja, miren, a ocupar la posición baja o inferior del oxígeno, ¿no? Aquí el 3 baja, ¿no? Y este 2 también baja, miren, a ocupar la parte inferior del aluminio, ¿no? Entonces, prácticamente hay un cruce de cargas. Este 2 baja para acá y este 3 pasa para el oxígeno. Entonces, de tal manera que se forma esta molécula óxido. ¿Y cómo sé que es óxido? Porque tiene oxígeno, ¿no? Y aquí, esta ya es la fórmula, ¿no? Y esta es la formulación. Ojo que en la formulación, en la parte donde se inicia, porque aquí es donde se inicia la formación, ¿no? De la molécula. En esta parte yo le voy a llamar formulación. Va a aparecer siempre, va a aparecer el grupo funcional de un óxido, que es el oxígeno negativo siempre, excepto con el flúor, que es 2 positivo, ¿no? En el resto de casos siempre va a ser oxígeno negativo, y el metal, ¿no? Como indica aquí la formulación, el metal tiene que ser con su carga respectiva, ¿no? De acuerdo al elemento. En este caso el aluminio trabaja con 3 positivo. Entonces aquí hay un cruce de cargas. Y hay un punto importante aquí, que es la ley de la polaridad, ¿no? Y esta ley de la polaridad asume que el oxígeno siempre va a trabajar con su carga negativa. Entonces la polaridad indica polos, ¿no? Por ejemplo, de negativo a positivo. Pero nunca puede ser aquí negativo negativo, ni tampoco positivo positivo. Ni tampoco puede ser que aquí esté el negativo y aquí el positivo. Entonces la ley de la polaridad me indica una ubicación y una posición, ¿no? De los elementos en la molécula. El oxígeno no puede ir acá adelante, porque el oxígeno es negativo y la polaridad indica de positivo hacia el negativo. Entonces primero los positivos, o sea, los metales, y luego los negativos, que en este caso sería el grupo funcional. Entonces aquí la polaridad estaría dada en este sentido, ¿no? Sería, esta es la polaridad positiva, vamos a ponerle así, y por aquí tengo la polaridad negativa. ¿Listo? Ahí está. Entonces siempre se tiene que formar esto. Ya, chicos, siempre se va a formar estas polaridades. ¿Listo? Ahí está. Siempre se va a formar esas polaridades. ¿Ya? Siempre. No puede ser que se inviertan, ojo, estos no se invierten. Siempre al lado izquierdo va a estar los positivos y al lado derecho los negativos. No se puede alterar, porque si yo altero la fórmula, oxígeno acá adelante, oxígeno 3, aluminio 2, ya esa fórmula pues no se reconoce como un óxido, ¿no? Entonces siempre tiene que estar primero el metal y luego el grupo funcional, que en este caso es el oxígeno, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos cómo encontrar la fórmula química a partir pues de una función, en este caso óxido. ¿Listo? Metal más oxígeno, como indica la formulación, método del ASPA, y obtengo nuestra fórmula. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a hablar acerca de la nomenclatura de los óxidos básicos, ¿no? Con esto vamos a iniciar. Tenemos las 3 nomenclaturas mencionadas: tradicional, stock y UPAC, ¿no? La tradicional y la stock y la UPAC, bueno, las 3 inician la nomenclatura con el nombre de la función, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando tenemos elementos que poseen un solo estado de oxidación, por ejemplo, aquí si le pongo para un estado de oxidación, por ejemplo, el elemento litio, que tiene un solo estado de oxidación, ¿no? ¿Cuánto es el estado de oxidación de litio? Por aquí, litio trabaja con el estado de oxidación 1 positivo, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, para un estado de oxidación, le voy a decir óxido de,
ya, óxido de, ¿no? Porque inicia la función con el nombre de la función litio, tal cual su nombre. ¿Listo? Igual que el calcio. El calcio, ¿cuánto tiene estado de oxidación? Calcio tiene 2 positivos, no tiene otro, es único. Entonces aquí sería óxido de el elemento metálico, calcio. ¿Listo? Cuando hay 2 estados de oxidación, por ejemplo, el caso del cobalto, ¿sí? El cobalto tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3, ¿no? El mayor, que es 3, terminaría en ico, y el menor, que es 2, termina en oso. Ojo que esto es para la nomenclatura tradicional. Ojo que estamos aquí en la primera, ¿ya? La nomenclatura tradicional. Entonces, aquí yo puedo observar que el oxígeno está trabajando con el 2 negativo, ¿sí? Mientras que, porque siempre el oxígeno siempre va a trabajar con 2 negativo, mientras que el cobalto trabaja con el 2 positivo. ¿Y cómo me doy cuenta que está ocurriendo ello? Me estoy dando cuenta porque yo estoy regresando el aspa para darme cuenta con cuánto trabajan los elementos, ¿no? Entonces, este 2 baja, ¿no? Y este 2 baja aquí, se simplifican, ¿no? Siempre se deben de simplificar, excepto en los peróxidos que, bueno, no están contemplados en el sílabo, pero siempre es bueno mencionar que los óxidos siempre se deben de simplificar siempre y cuando sus subíndices sean iguales, ¿no? Entonces, en este caso, el estado de oxidación de cobalto también es 2, miren, ¿no? Y este de oxígeno es 2. Entonces, este 2 baja, recuerden el método del aspa, este 2 baja, pero se simplifican 2 con 2, queda 1, 1, ¿no? Entonces, el estado de oxidación de cobalto es 2, le corresponde el sufijo oso. Entonces, aquí sería óxido, recuerden que siempre va a empezar con el nombre de la función óxido, y a cobalto lo termino en oso por trabajar con el número de oxidación menor. Sería cobaltoso. ¿Listo? Igual aquí en esta molécula vamos a regresar el aspa para encontrar sus estados de oxidación. Por ejemplo, en este caso el oxígeno, miren, trabaja con 2, por eso es que este 2, si yo regreso el aspa, este 2 estuvo aquí antes, ¿no? Aquí decía 2 negativo. Y por otro lado tenemos que este 3, regresando el aspa, estuvo aquí antes, ¿no? Entonces aquí sería 3 positivo. Entonces miren los estados de oxidación de los elementos en este compuesto, ¿sí? Cobalto trabaja con 3, ¿no? Porque el oxígeno siempre va a ser 2 negativo, siempre. ¿Ah? Entonces, el que me interesa en este caso sería el metal. Cobalto trabaja con 3 y cuando cobalto trabaja con su estado mayor, lo termina en ico. Entonces sería cobáltico, ¿cierto? Y como la función siempre inicia con el término óxido, yo le voy a decir óxido cobáltico. ¿Listo? Ahí está. Y cobaltoso sí trabaja con el menor. En este caso sí, miren, cobalto trabaja con el menor, por lo tanto cobaltoso, ¿no? En la nomenclatura Stock también inician, ya cambiando de nomenclatura, ¿no? La Stock inicia con el nombre de la función. Acá también óxido, miren, ¿no? Y acá óxido, ¿no? Entonces aquí ya hemos escudriñado los estados de oxidación, son similares a este, ¿no? El cobalto aquí está trabajando con estado de oxidación 2 positivo y aquí con 3 positivo, ¿cierto? Entonces, con sus estados de oxidación los vamos a convertir en números romanos, como indica aquí, ¿no? En números romanos. Entonces aquí sería óxido de el elemento cobalto y su estado de oxidación en romano, que es 2. ¿Ya? Igual acá, óxido de ¿quién? De cobalto. Aquí está, óxido de cobalto. ¿Y el cobalto con cuánto trabaja? Con 3. Entonces le pongo 3 en romano. Y ahí tengo la nomenclatura Stock. Y finalmente la yupa, que utiliza prefijos numerales, ¿no? Como por ejemplo, vamos a recordar los prefijos numerales. Para el 1 es mono, para 2 es di, para 3 es tri, 4 tetra, 5 penta y así, etcétera. ¿Ya? Pero en este caso el prefijo mono ya no se utiliza. ¿Listo? Entonces vamos a partir aquí de sus estados de oxidación. En este caso sí los vamos a necesitar, por ejemplo para la tradicional y para la Stock sí necesito estados de oxidación, pero en la yupa no lo necesito, ya la fórmula se lee directa nada más, ¿no? Para la yupa, por ejemplo, yo voy a decir, por un puntero láser, para poder señalar, miren, aquí yo voy a decir, este es óxido de cobalto, ¿no? Como es 1, sus subíndices, yo no le puedo decir mono. Recuerden que ya acabo de mencionar
que este prefijo mono ya no se utiliza. Entonces yo lo voy a colocar aquí, le voy a colocar una tachita, pero sí existe, ¿verdad? Pero no lo vamos a utilizar para la nomenclatura Yupac al mono. Ya no se lo utiliza, entonces aquí lo que yo voy a obtener, ¿no?, es, en este caso, óxido de cobalto, ¿no? No le puedo decir monóxido, ¿no? Ya no, antes sí se le decía, ahora en la actualidad ya no se utiliza, le vamos a decir óxido de cobalto directo, ¿ya? O tampoco vayan a decir ustedes óxido de monocobalto, ¿ya? Al metal o al no metal nunca se le dice mono, tampoco la función, ya no, ¿listo? Acá sería directo entonces, óxido de cobalto, aquí sería, aquí sí, porque es 2 y 3 el subíndice, aquí sería trióxido de dicobalto, ¿ya? Entonces ahí sí, trióxido de dicobalto, muy bien. Entonces leo la fórmula, siempre empezando por el grupo funcional, que en este caso es el oxígeno, ¿no? Por eso empiezo desde aquí, donde está el oxígeno. Trióxido de dicobalto. Son prefijos numerales. Pre es antes, por eso nombro primero al número. Prefijo, pre, antes, trióxido de dicobalto. Muy bien, chicos, pasamos. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de los prefijos y sufijos, pero para la nomenclatura tradicional, ¿ya? Para la nomenclatura tradicional. Y ya cuando entramos a los anhídridos, que es la otra clasificación de los óxidos, trabajamos con esta tabla. Entonces, esta tabla ya contiene, digamos, mayores números de oxidación, ¿no? Nosotros hemos conocido esta de acá y la de acá, o sea, esas dos nada más. Vamos a señalar, hemos trabajado con uno y con dos estados de oxidación. Ahora con 3, miren, si el estado de oxidación es menor, le voy a decir hiposo solo para la tradicional. Ya acá no salió, pero debe ser aquí para la nomenclatura tradicional. Solo para ella. ¿Ya? La Stock y la Yupac tienen las mismas reglas que los óxidos básicos, ¿no? En cuanto a esta nueva clasificación que vamos a ver, que son los anhídridos. ¿Listo? Y cuando hay 4 estados de oxidación, ¿sí? El menor es hiposo y el mayor, ¿sí?, es perico o hiperico. Muy bien, vamos a ver el principio. Aquí vamos a trabajar el anhídrido partiendo siempre de la unión del oxígeno ahora, ¿sí?, con un no metal. Recuerden, se junta un no metal y un oxígeno para formar un anhídrido. Entonces aquí yo tengo, ¿no? Vamos a ver. Aquí yo estoy presentando el oxígeno, siempre el grupo funcional de un óxido va a ser 2 negativo siempre, y el no metal, en este caso cloro, trabaja con 7 positivo. Cruzo cargas, este 7 viene por acá, este 2 baja por allá y me queda esta fórmula. No puedo simplificarla porque estos números son, bueno, uno es par y otro es impar, no podría simplificar. Ahora, si este fuese 6, por ejemplo, ahí sí simplifico y mi fórmula sería, por ejemplo, cloro 1, oxígeno. Si este fuera 6, sería oxígeno 3, ¿no? Pero como aquí es un impar, no puedo simplificar, la fórmula me queda así tal cual, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que hemos explicado anteriormente con la otra clasificación que son óxidos básicos. Ahora sí vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? Y la nomenclatura está por acá. Muy bien, y aquí tenemos la nomenclatura para la clasificación de los anhídridos, ¿sí? Por aquí podemos mencionar la nomenclatura tradicional, muy similar a las nomenclaturas mencionadas para los óxidos básicos, para los anhídridos, ¿no? Son muy similares. La diferencia en la nomenclatura tradicional, ¿no?, es que la tradicional para los anhídridos inician con el término anhídrido. ¿Listo? Por ejemplo, esta molécula, si yo regreso el aspa para encontrar los estados de oxidación, que es lo primero que tengo que hacer, ¿no?, encontrar estados de oxidación regresando el aspa en la molécula. Entonces, voy a tener que el 2 de oxígeno, que está aquí, ya no se ha bajado acá, ¿no? Aquí debería estar, vamos a ponerlo con rojo, debería estar aquí, ¿no? Entonces, este 2, si no está, es porque se ha simplificado con este número. Y este número tuvo que haber sido 4 antes. Entonces se han simplificado y ha quedado así, 1 y 2, ¿cierto? Entonces el oxígeno es 2, ¿no? Y este estado de oxidación para teluro es 4, ¿no? 4 positivo, ahí está. Entonces el elemento telurio tiene 2 estados de oxidación, ¿cierto?
oh, perdón, 3 en este caso, ¿no? 3 tiene, vamos a ver por aquí, el urio tiene el estado 2, el 4 y el 6. Entonces, cuando son 3 estados de oxidación, el menor es hiposo, ¿se acuerdan? Hiposo. Solo para la tradicional tienen estas terminaciones. El intermedio es oso y el mayor es ico, ¿cierto? Entonces, inicio con la nomenclatura, ¿no? Termino anhídrido por ser un óxido ácido, no le voy a decir anhídrido. Y luego el telurio lo voy a terminar en oso porque aquí está trabajando con 4. Entonces, miren, si es 4 trabaja con oso. Entonces telurio terminado en oso suena teluroso, ¿verdad? Teluroso. Y aquí el anhídrido trabaja con 6 positivo, ¿no? Y aquí el oxígeno trabaja con su 2 negativo. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Porque este 2 tenía que estar aquí abajo, ¿no? Y como no está, es porque se ha simplificado. Este tuvo que haber sido 4, acá hay un 1. Perdón, tuvo que haber sido 2, disculpen, 2, ¿no? Entonces, este tuvo que haber sido 2 y este, entonces, para que me quede 3 aquí, tuvo que haber sido 6, ¿no? Entonces, regresando el aspa, estos se simplificaron, ¿sí? Se simplificaron y aquí me quedó 1 y 3, ¿cierto? Entonces, regresando el aspa, telurio trabaja con 6. Ya chicos, este es el estado de oxidación y como le corresponde 6 al mayor, termina en ico. En este caso sería telúrico, ¿listo? Y tengo el inicio de la nomenclatura con el término anhídrido, en este caso ico, telúrico, ¿listo? Y eso ocurre con la nomenclatura tradicional, muy similar a lo que hemos visto en la nomenclatura tradicional de los óxidos básicos, ¿ya? Solo que aquí hay hasta 4 estados de oxidación, ¿no? Si tuviese el mayor, aquí tendría hipo, ¿no? Terminado en oso, o tuviera per-ico, ¿verdad? Terminado en ico porque es el mayor estado de oxidación, como les mostré en la tabla anterior. Muy bien, y la nomenclatura Stock también muy similar a la nomenclatura Stock de los óxidos básicos, ¿no? Sacamos estado de oxidación, acá el teluro es 4 positivo, ya lo habíamos visto con anterioridad, y aquí es 6 positivo. Entonces, óxido de el elemento metálico, que en este caso es el teluro, y su estado de oxidación en romano, ¿no? Acá fácil también, óxido de teluro con su estado de oxidación 6, así de sencillo. Y la UPAC es aún mucho más sencillo, ¿no? Que le fórmula nada más directo. Entonces aquí yo le voy a decir, ¿no? Siempre empezamos por el oxígeno. Aquí sí, la tradicional inicia con anhídrido, la Stock y la UPAC inician con el término óxido, porque son óxidos realmente, ¿no? Solamente la tradicional va a iniciar con el término anhídrido, solamente la tradicional. Entonces esta sí sería, miren, dióxido de teluro. Ahí está, ¿no? Aquí sería trióxido de teluro. Para las UPACs yo no voy a necesitar, para las UPACs, ¿sí? No voy a necesitar sus estados de oxidación, ¿no? Ni en romanos, ni terminado en osoico, es directo, prefijos numerales. Recuerden que el prefijo mono no se utiliza. Ahí está. Ok, entonces aquí sería dióxido por este 2, dióxido de teluro, acá sería trióxido de teluro. Muy bien, muy similar a lo que hemos visto en los óxidos básicos, ojo, son muy similares. Muy bien, ahora sí pasamos a la función hidróxido y aquí tenemos la formación de un hidróxido de manera, digamos, formal, ¿no? Parto de un óxido básico, ¿sí? Para encontrar un hidróxido partimos de un óxido básico, que ya sabemos formar, lo hemos aprendido a formar hace un instante, y en presencia de agua. Entonces, entre ellos va a haber una reacción química en la cual, pues, se va a formar el hidróxido. ¿Listo? El grupo funcional de un hidróxido es el OH con carga 1 negativo, o sea, este de acá. Y este es un ion conocido como ion hidroxilo o ion oxidrilo, así se llama. ¿Ya? Es su nombre, ion. Ion hidroxilo, ¿no? O también ion oxidrilo. ¿A quién se le conoce con ese nombre? Pues a este OH1 negativo. ¿Listo? Muy bien. Y también